pie, los invito a abrir nuestras Biblias y buscar el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 2. Digamos a mí cuando lo tengamos para poner. ¿Ok? Daré lectura. Isaías 40, capítulo 40, 1 y 2. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes. Hablen al corazón de Jerusalén y proclamadle que su servicio militar ha sido cumplido, que su horror ha sido pagado por completo, pues de la mano de Jehová ha recibido una cantidad plena por todos sus pecados. Amén. Amén. Ahora invitamos a la hermana Paola para que tenga la predicación de este sábado. Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Están contentos o están tristes o están enojados? Con ¿O sueño. amargaditos o Con sueño y con hambre. con sueños, con hambre? Bueno, espero que no se me duerman a la hora de estar hablando, porque el que vea que se esté durmiendo aquí lo voy a pasar y que me diga un versículo de memoria. Bueno, el tema de este día, bueno, yo lo veo corto, no va a estar muy largo, según yo. Después ¿cómo se llama? Sí, me desplayo, pero no, según yo iba a estar ligero, así que, hermanos, no se duerman. Nada más va a ser un ratito y ahí vamos a la casa y vamos a comer y de ahí otra vez a dormir, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y para estar reverentes a escuchar su palabra. Oremos. Gracias, Padre bendito, por que tú nos das la vida, Señor. En esta ocasión te pido que sean palabras tuyas, Señor, este mensaje. Dirígeme especial a mí, Señor. Amén. Y que estemos reverentes, dispuestos Amén. a escuchar sobre tu palabra. Lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. El propósito principal de este tema, que está en base al libro de Isaías, el capítulo 40, y vamos a ver versículo del 1 al 10. Ese va a estar en nuestra base para este pequeño tema. El mensaje que quería expresarle es un mensaje de cómo Dios nos alienta y nos da fortaleza. Cómo aquí en esos versículos anima a su pueblo, a pesar de la angustia e incertidumbre en la que vivieron o la que estamos viviendo hoy. Recordemos que conforme pasan los días, los meses, los años, no vamos a mejorar, sino que más cosas peores vamos a ver, como podemos encontrar en el internet, en la televisión, ¿no? Que a veces nos asustamos, ¿no? Ay, eso, o personas, ¿no? Que hacen cualquier tipo de, no sé, de retos. Vamos a encontrar un montón de cosas sorprendentes y pues no va a mejorar. Nuestra mentalidad, bueno, tenemos que comprender que esto cada día más se va a poner difícil. Pero en este pasaje de Isaías 40 vemos 5 puntos importantes. Solo vamos a ver 5 puntos, hermanos, importantes. Como Dios, como dije, nos da el consuelo a su pueblo, a sus hijos, bueno, a todos nosotros. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Número 1, se reconcilia con su pueblo. Número 2, le perdona sus pecados. 3, le muestra cómo debe prepararse para su segunda venida. Número 4, le da un mensaje para que predique. Y el último punto, número 5, le asegura su compañía
Versículo 1 de Isaías 40. Consolaos, consoláis, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Qué nos da a entender este pequeño versículo? Bueno, ¿quién es el consolador, hermanos? Jehová es nuestro consolador. ¿Y a quién está consolando? A su pueblo, que es el pueblo de Israel, bueno, en ese tiempo. Y estas palabras, hermanos, consolados, consolados, nos da a entender que el Señor va a cambiar ¿cómo? El rumbo de la historia, ¿no? Porque hay una consolación. Es decir, que va a intervenir, que va a cambiar. Recordemos que, bueno, el profeta aquí, con intenta levantar los ánimos de los israelitas por las tantas calamidades que vivieron. Pero a pesar, hermanos, de que nosotros, ya hablando aquí en la vida, en el presente, a pesar que a veces abandonamos o rechazamos algunas cosas, nos dice que los hijos de Dios estamos solos. Nos da a entender que los hijos de Dios nunca estamos solos. Contrario, el Señor siempre está con nosotros e intenta acercarnos para ver una reconciliación. Aun cuando el pecado, porque es el pecado, nos aleja de Dios, Él es el que busca la reconciliación. Imagínense, a pesar de que a veces somos seres, ¿qué palabra puedo ocupar? Bueno, mejor no, a veces somos seres egoístas, necios, que abandonamos las palabras del Señor. ¿Qué pasa? El Señor todavía ahí está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Quizás quitarnos todo el egoísmo, esa maldad que tenemos, pero Él nunca nos abandona, al contrario, Él busca la reconciliación con su pueblo. Leemos el versículo 2, dice: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y a mí me llama la atención que dice hablar al corazón. ¿Qué significado o qué entiende? ¿Hablar del corazón? Pues nos está mostrando en qué consiste ese consuelo de Dios. Hablar al corazón, hablar con ternura. Sabemos que el amor del Señor pues es infinito y es grande, es un amor divino. De Jerusalén, aquí vemos que dice, pues Jerusalén representa ¿a quién? A Israel en general, como una ciudad santa elegida por Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Se portó bien Jerusalén? No. Entonces, el mensaje es que ha terminado su cautiverio. ¿Que cuántos años de esclavitud? Muchos años de esclavitud. Entonces, es el mensaje que le está dando. La cual muestra, nos dice, el inconmensurable amor de Dios al tomar en cuenta los sufrimientos de su pueblo. El pueblo de Dios había caído en pecado y tenía que pagar, claro que sí, esa condena. Recordemos que cuando nosotros cometemos alguna falta, va a haber una consecuencia. El Señor
Exactamente. Dice, aunque el pueblo no ha recibido más de lo que merecía, en sus visiones el profeta ve a los que triunfaron sobre el pecado para estar felices en la presencia de Dios y libres del pecado. Hermano, ¿qué es eso? Lo único que nos separa de Dios. Hay una cosa que solo nos separa de Dios y es el pecado es el único que nos separa. Como les dije, Dios perdona nuestros pecados, pero no nos va a librar ¿de qué? De las consecuencias. Sin embargo, sabemos, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que si yo estoy arrepentido de todo corazón, tengo que llegar a Dios a comunicarle la falta. Sabemos que Él nos va a ¿qué? Nos va a perdonar. ¿Estamos dispuestos a recibir el perdón de Dios? ¿O somos muy orgullosos que decimos no cometimos ninguna falta, no tengo por qué hablar o comunicar o expresar las cosas con Dios? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a leer el versículo 3, 4 y 5. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 3, 4 y 5? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea calzado y bájese, todo monte y collado y torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Cinco? Sí, por favor. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gracias, hermano. Dice, preparad el camino. Está muy claro. Nos dice, la orden consiste en preparar una vía ¿para qué? Para Jehová en el desierto. Israel, como una nación cautiva, debía encarar cada esfuerzo hacia su preparación para la primera venida de Cristo. Preparar el mundo para aquel gran encuentro ¿con quién? Con Jehová. Entonces, en este momento, hermanos, nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor. Aquí, el pueblo de Dios, sabemos que tenemos un futuro glorioso y eterno, que es la segunda ¿qué? Venida de Cristo, y es un privilegio. Hoy la iglesia tiene que preparar que ese camino, pero que creen, esa obra de preparación es doble, porque primero tenemos que cambiar la transformación de nuestro carácter y el segundo es la proclamación del Evangelio. ¿Por qué la transformación de nuestro carácter? Bueno, porque yo no puedo salir a impartir el mensaje si voy con una cara así como que triste, desanimada, si estoy medio amargadita, así como que soy enojoncita. Por eso tenemos que transformar nuestro carácter. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Amable. Bueno, todo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿verdad? Estar dispuesto a salir y principalmente saber sobre la palabra de Dios. ¿Cómo voy a salir? Por ejemplo, no, pues al rato me voy a dar estudio. Y si no leo la Biblia, ¿cómo voy a dar estudio? Y si sabemos que las personas que están afuera tienen mucha curiosidad, y si me pregunta algo y yo no sé cómo responderle, entonces, ¿qué estoy haciendo? No me estoy preparando, porque aquí está la preparación en la Biblia. Dice que es el estudio diario, no el estudio cada vez que me toca dar algo, pues abro la Biblia. Es el estudio diario. Entonces, ¿nos estamos preparando, hermanos? Recordando que primero tenemos que transformar ese carácter. Seguimos con el versículo 6 al 8.
8. Una voz dijo, da voces. Yo pregunté, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae cuando el aliento del Señor sopla en ella. Ciertamente la gente es como la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias. Sí, ahí. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y aquí en este vemos el tercer punto, que es, le da un mensaje ¿para qué? Para que predique. Dice el versículo 6, encontramos, pues que decía da voces, una nueva orden propone el profeta. ¿Qué mensaje debe transmitir a su pueblo? ¿Qué declamar? Pero aunque el mensaje pone un poco perplejo, nos hace una pregunta: ¿qué mensaje apropiado puede darse a un mundo que está en un tiempo de sufrimiento a causa del pecado? ¿Qué mensaje se puede dar a un mundo que está así, incertidumbre? ¿Qué mensaje hubo para Sodoma y Gomorra antes de la destrucción? Toda carne es hierba o se seca. Aquí hace referencia, nos dice, a una expresión de fragilidad, de caducidad. La clave del mensaje es la fragilidad que tenemos más bien como humanos. Somos frágiles, pero hay alguien que no es frágil. ¿Y ese quién es? Jesús. Dios, porque al contrario, Él es fortaleza. En un mundo que se termina, solo Dios es ¿qué? Permanente. Nosotros no somos permanentes, quisieran, pero no. En el versículo 7 dice, el viento de Jehová sopló en ella. Hace referencia pues al viento del desierto. ¿Cómo se imaginan que es el viento del desierto? ¿Fresco? Es caliente. En todo, la vegetación, ¿cómo se ve? Seca. La palabra de Dios aparece en la historia humana débil. No, aparece con fuerza poderosa y transformadora, que realiza aquello por lo cual fue enviada. Nos dice en el versículo 8, bueno, séquese la hierba, marchítase la flor. Aquí pues quería, más que nada, el profeta quería dar una esperanza. Dice, todo el poder de los opresores desaparecerá con el verdor del campo en una ola de calor, y que solo sus promesas prevalecerán. Hermanos, la verdad nunca cambia, ya que el autor es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Dios nos está invitando, en resumen del tercer punto, a que hay que predicar. ¿Y predicar cómo? Frágilmente, débilmente, con poder. Debemos decirle al mundo que todas sus pretensiones son como una flor del campo, no una flor seca. No queremos que sea, o más bien no vamos a hacer una flor así toda sin ganas, toda marchita. Es lo que el Señor no quiere. La palabra de Dios es duradera, y pues Dios cumple sus promesas o no cumple. Dios cumple sus promesas. Vamos a ver el versículo 9 al 11. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Porque sobre un monte alto, tú que anuncias buenas noticias a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que anuncias buenas nuevas a Jerusalén. Levanta,
Su recompensa trae con él y su paga lo presente. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las que amamantan. Aquí vemos el último punto que dije que vamos a ver 5 nada más. Que el Señor nos asegura su compañía y su protección siempre. El versículo 9 dice, hay una parte, ved aquí nuestro Dios. A pesar de todos los problemas, Dios está en la escena de la historia y es guardador de su pacto. El error del pueblo fue que pusieron sus ojos fuera del Señor. ¿Y qué pasó? Confiaron en sí mismos. ¿Nos puede pasar, hermanos? Poner nuestros ojos fuera del Señor, poner nuestros ojos en otras cosas, confiarnos en sí mismo, que todo lo vamos a poder, pero nosotros, y no por medio del Señor. Pero Dios, habiendo visto, hermanos, cómo se encontraba la condición del hombre de una forma devastadora, fue a traerlo de nuevo ¿dónde? A su redil, o lo dejó. No, tenía que pagar, claramente, claro que sí, pero no los dejó de manera permanente. Entonces, en ese versículo vemos un anuncio importante que es el retorno de ¿quién? De Jehová. Porque Dios vendrá de una forma débil, no. Nos dice que vendrá como un Dios fuerte. Pero no solo vendrá para ser fuerte, sino mostrar su fuerza de la manera de un conquistador. Y en el versículo 11 vemos, bueno, en especial a mí me gusta, ¿no? Como lo señala, que dice como un pastor. ¿Quién es un pastor? ¿O cómo es un pastor? ¿Cómo podemos describir a un pastor? De ovejas. Atento. Paciente, exactamente. Y un pastor se ocupa de los corderitos, ¿verdad? De aquellos corderitos y de las madres con enojo, o sea, como que a ver, nos patean, ¿cómo es? Con amor, con ternura, pero principalmente tienes cuidados especiales con esos corderitos que no pueden que todavía sostenerse, caminar, y con las ovejas que amamantan, son cuidados especiales. Y algunos corderitos, como les dije, están débiles, ¿no? Ahí van, no pueden detenerse, entonces, hasta el punto que el pastor tiene que cargarlos, exactamente. Entonces nos da a entender esta referencia que Dios no nos abandona en medio del caos, no nos abandona. No, ¿verdad? Él todavía gobierna y pacienta, hermanos, todo, en todo momento. Y tampoco nos dice que el Señor es insensible al sufrimiento, al caos, al contrario. Él conoce nuestro sufrimiento. Él perdona nuestros pecados. Él es amoroso, comprensible. Él es todo lo bueno en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no darle eso que está pidiendo el Señor? Y dárselo sin estar obligados. Bueno, ¿recuerdan los 5 puntos importantes? ¿O no los recuerdan? Primero, que Dios nos da consuelo. Segundo,
Bueno, primero se reconcilia con nosotros. Segundo, perdona ¿qué? Nuestros pecados. Muestra cómo debemos de prepararnos para su venida. El tercero. El cuarto nos da un mensaje. Y finalmente nos asegura compañía y protección. Es 5 puntos. ¿Y por qué no darle al Señor lo que está pidiendo? ¿Por qué no salir a estudiar la palabra y salir a predicar? Bueno, recordemos que el tiempo avanza, como les dije, y van a empeorar las cosas. Debemos de estar más seguros de lo que queremos hacer. Nuestra iglesia es pequeña, no somos muchos miembros, pero imagínense, de esos miembros somos pocos los que estamos dispuestos a avanzar. Qué fácil sería decir, bueno, me voy a otra iglesia, o qué fácil es, ¿sabe qué? Cerramos la iglesia de la gracia. Pues la falta de los miembros, ¿no? O porque no tienen interés, es fácil decir eso. Pero en realidad eso es lo que queremos. Yo sé que no, al menos yo no quiero eso, ¿no? Y yo sé que ustedes tampoco. Entonces, es animarlos, hermanos. Estamos ya cerrando, viene el nuevo año, nuevos retos, nuevas cosas. Algunos cambiamos tenemos otro cargo, nuevos cargos. Pensar qué nos vamos a proponer, porque siempre iniciamos, yo propongo esto, y a los 2-3 meses como que decaigo. Ahora debemos de pensar bien cuáles son las propuestas, qué es lo que vamos a querer, y recordar que somos unidad, el cuerpo de Cristo. No solamente una persona, todos aquí tenemos que colaborar. Entonces, el mensaje es, Dios nos da grandes maravillas, nos consuela ante las tribulaciones, pero también debemos de trabajar, salir a predicar y esparcir el mensaje, que es lo primero que debemos de hacer en este mundo. Pero para eso tenemos que orar fervientemente, para eso tenemos que predicar la palabra. Al principio les dije, de nada me sirve que yo quiera hacer esto, predicar, salir, si yo no estudio y no sé qué respuesta voy a dar. Tenemos que buscar a Dios y Él va a estar con nosotros. Porque en 2 de Corintios 1:4, ¿se saben ese versículo? 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela. Busquen 2 de Corintios 1:4. ¿Lo tienen? ¿Ya vieron qué dice? Nos dice, el cual nos consuela ¿de qué? En todas nuestras atribulaciones, para que también podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación que nosotros fuimos consolados. ¿Por quién? Por mi hermano de al lado, que fuimos consolados por Dios. Va a haber tribulación, siempre lo hay, siempre. Pero es la fe que nos hace falta, hermanos, para creer que en el Señor vamos a ser vencedores. Y recordemos que ante cualquier tribulación el Señor nos consuela, para que nosotros consolemos a otros, pero por medio de Él. Este ha sido el mensaje, hermanos, esperando que tomemos conciencia de lo que viene ahora, ¿verdad? Y echarle ganas, como quien dice. Que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Amén.